Mi hijastra me echó, diciendo que no necesitaba hombres. Así que dejé de pagar la hipoteca y las facturas. Hola, tengo 45 años y soy hombre. Me llamo James y actualmente vivo solo. Tengo mi propio negocio, en cuyo crecimiento he puesto mi sangre y sudor. He sido muy calculador toda mi vida. Escribo para divulgar el error más grande y estúpido que he cometido. Siempre he tenido miedo de hablar de cómo me sentía. Toda mi vida me han enseñado que compartir los sentimientos es de débiles. Hoy en día suelo navegar por internet para pasar el rato, y he leído todas estas historias. Me he animado a compartir la mía también. Aquí nadie me conoce, y he cambiado el nombre de los demás en aras de mi propia privacidad. Hace 1 año y medio me divorcié de mi exmujer Stine. Siempre la he querido y la sigo queriendo. Ella me apoyó durante mis días de lucha, y me di cuenta de que cuanto más dinero ganaba, más fácil nos resultaba la vida. Me enterré en tanto trabajo que se convirtió en la razón de nuestro divorcio. Nunca discutimos porque yo nunca le contestaba. Solo se quejaba de que nunca pasábamos tiempo juntos y de que yo siempre la había dado por sentada. Ella siempre quiso tener un hijo, pero yo insistía en que esperáramos. Se impacientó mucho y le dije que no quería tener un hijo. Ese fue el punto de inflexión de nuestra relación, y no esperaba que al día siguiente me enviara inmediatamente una notificación de divorcio. No le supliqué que se quedara, aunque realmente quería impedírselo. Simplemente, la dejé marchar, y lamento profundamente no haberla detenido. Reconozco que fue mi ego el que me impidió comunicarme, y ojalá hubiera hablado con ella al respecto. Ojalá hubiéramos encontrado un punto en común para que funcionara. Después de separarnos, se casó inmediatamente a los pocos meses de nuestra separación y se quedó embarazada. La forma en que pasó página en un abrir y cerrar de ojos me enfureció, la verdad. No dejaba de hacerme preguntas. ¿Tuvo una aventura mientras estábamos casados? ¿Me quería? ¿Cómo lo hizo tan rápido? Podría haber hecho que mis fuentes investigaran, pero decidí que no merecía la pena. El dinero que tenía me parecía inútil, pero aún así trabajé más para aliviar mi dolor. Nunca he fumado ni he sido un bebedor empedernido, y sigo sin recurrir a ello, pero me encontré pasando la noche con distintas mujeres después de mi divorcio. Estoy obligado a asistir a muchas fiestas por negocios, ya sabes, y están inundadas de mujeres que quieren tener suerte por una noche. Cuando me enteré del embarazo de Stine, decidí casarme solo para fastidiarla. Quería demostrarle que lo había superado, ¿sabes? Me casé con Margot, una mujer bastante guapa que no aparenta en absoluto su edad, 33 años. Parecía joven y trabajaba como modelo de poca monta a los 20 años. Su hija tenía 14 años y se llamaba Arianen, nacida del novio de Margot cuando ella era más joven. Margot había criado a Arianen como madre soltera, y la mayoría de las veces tenía novios mayores ricos o lo que la gente probablemente llama sugar daddies. Pasé un par de noches con Margot después de conocerla, en una subasta benéfica. Era una de esas anfitrionas de eventos que buscaban un nuevo hombre tras una ruptura. Mi matrimonio con Margot estaba sujeto a unas reglas que yo le había dejado muy claras. Ella debía ser una esposa trofeo que vendría conmigo a eventos públicos y actuaría como si tuviéramos una familia funcional perfecta. No quería trabajar después de casarse, así que le dije que tendría tareas domésticas. Luego le prometí que le daría a Ariane en todo lo que necesitara, y le aclaré que nuestra relación matrimonial solo sería física y que no nos involucraríamos emocionalmente. Aconsejé a Margot que cumpliera estrictamente las normas si ella y Ariane querían vivir en mi casa, y no teníamos mucho tiempo antes de la boda para conocernos. Intenté estrechar lazos con su hija, pero no estaba muy interesada, así que decidí seguir a lo mío. Al principio, todo iba según lo previsto. Stine me llamó y me felicitó por haberme casado. La conocía desde hacía muchos años, así que pude notar el dolor en su voz mientras me felicitaba. Conseguí exactamente lo que quería, pero no estaba satisfecho como pensaba. Llevé a Margot a todos los eventos relacionados con mi negocio, y siempre era el centro de atención. Brillaba aún más con las impresionantes joyas que le regalé y la ropa de diseño. Hacía muy bien su papel y todas las miradas se centraban en nosotros. Podía ver la envidia y a todos los demás hombres que estaban juntos, y toda la sensación era sumamente reconfortante. Actuábamos como una pareja perfecta, y nuestra química era elogiada por todos. Éramos todos sonrisas y risas, pero a puerta cerrada, chicos, todo eso desaparecía. Me tumbé en la misma cama que Margot, recordando a mi ex. En realidad no sabía mucho de Margot ni de su hija, así que intenté observar sus hábitos y su comportamiento durante el breve periodo que estuve presente en casa. Margot no era la mejor limpiando. Es una pésima cocinera, así que contraté a un chef, una mujer de 50 años que se encargaba de cocinar. Solo dedicaban su tiempo libre a las aplicaciones de las redes sociales, haciendo vídeos cortos, carretes y sacando fotos. Si no estaban haciendo un vídeo para las redes sociales, lo más probable es que estuvieran haciendo scroll. Eran adictas al teléfono. Rhiannon llegaba tarde a casa después del colegio, y Margot y Rhiannon solían ir de compras.
Cuando se sintieron cómodas, también empezaron a organizar fiestas en mi casa. Yo no decía mucho, pero su presencia me molestaba. Poco a poco empecé a pasar más tiempo en la oficina, y volvía a casa solo para cenar e irme a dormir. Una cosa que noté en particular fue que a menudo pasaban el tiempo viendo el contenido pseudo-feminista. Estoy a favor de la igualdad de género, pero los vídeos que veían fomentaban el odio hacia los hombres. Animaban a las mujeres a ver a todos los hombres como depredadores sexuales y misóginos. Yo también estuve en casa en una de sus fiestas, y la mayoría de sus conversaciones giraban en torno al odio hacia los hombres. Las mujeres hacían chistes repugnantes sobre sus maridos y se reían a carcajadas. También compartían sus historias de engaño. No me gustaba mucho relacionarme con el dúo madre-hija, pero un día me enzarcé en una acalorada discusión sobre las ideologías de los vídeos que veían y lo que promovían. Al día siguiente, vi que habían tirado y roto cosas por toda la casa. Margot se justificó diciendo que era para mostrar su enfado porque, de lo contrario, los hombres no escucharían la voz de las mujeres. Empezó a gritar a pleno pulmón, y yo tuve que alzar la voz por encima de la suya para transmitir mi mensaje. Le dije que no me importaban ni su enfado ni su voz, y que quería que limpiara todo antes de llegar a casa. Cuando llegué a casa ese mismo día, vi que la casa seguía hecha un desastre y no se había hecho ninguna tarea. Todas las habitaciones de mi casa estaban cerradas con llave con Rihanna dentro de su habitación y Margot dentro de la suya. Así que llamé a la puerta del dormitorio, pero Margot insistió en que hoy durmiera en el sofá. Tampoco había comida para mí, ya que habían tirado a la basura lo que era para mí. Estaba exasperado por su actuación, y ni siquiera tenía una muda de ropa. Estaba demasiado cansado y era demasiado tarde para discutir. Pasé la noche en vela, contemplando si había tomado la decisión correcta o no. Todo lo que hice en aquel momento me pareció una gran tontería, pero tuve que seguir adelante. No podía quitarles el techo a Ariane ni Margot. Tampoco podía soportar la humillación de otro matrimonio fracasado. Al día siguiente me levanté y me fui a trabajar. Margot seguía negándose a abrir la puerta, y yo me fui cansado y atontado. Volví a casa por la noche y me encontré la casa completamente desordenada. Ninguna de las tareas estaba hecha, había un olor raro e insoportable y no había nada para comer. Le dijeron a la cocinera que solo cocinara para dos y comieron antes de que yo llegara. Exigí una explicación a Margot, y ella se limitó a sentarse en el sofá y hacer como que no me oía. Rhiannon me dijo que tenía que hacer las tareas, y que no podía obligar a su madre a limpiar por mí cuando era claramente mi casa. Me soltó un largo discurso, sobre cómo los hombres no hacen ninguna tarea y dependen de las mujeres para cubrir sus necesidades básicas. Su audacia me escandalizó. Sentí que tenía que darles a ambas un duro baño de realidad. Primero regañé a Rhiannon porque ni siquiera limpiaba, aunque su vida dependiera de ello. Les expliqué que me había dejado el culo trabajando todo el día para que pudieran ir de compras y hacerse la manicura, y les dije que nunca me opongo a nada. Lo único que quiero es que Margot mantenga la casa limpia. Les dejé claro que si tenían algún problema, eran libres de irse. Me fui a mi habitación y me acosté. Al día siguiente, después del trabajo, descubrí que habían cambiado las cerraduras de mi casa. Así es, Margot no me dejaba entrar en mi propia casa. Resulta que el repentino cambio de comportamiento fue impulsado por un vídeo de TikTok, sobre cómo los hombres no contribuyen a las tareas domésticas y esperan que las mujeres lleven la carga. Siguieron un movimiento que echa a los hombres cuando se niegan a cumplir. Gritaron por la ventana que no necesitaban hombres en sus vidas y tiraron mis cosas. Pude ver que Rhiannon lo estaba grabando todo, y todos los vecinos estaban mirando. Toda la situación era muy embarazosa. No quise hacer mucho ruido con toda la situación, ¿sabes? Actué como si todo fuera normal. Tenía un trato muy importante con un inversor y quería causar una buena impresión. En el mundo de los negocios, incluso los problemas personales pueden echar para atrás a los inversores. Así que dormí en mi oficina un par de días, pero luego me trasladé a un hotel cercano para que los empleados no sospecharan que algo iba mal. Odio que la gente conozca mi vida personal e hice todo lo posible por ocultarlo. Un par de días después, vi que había habido muchas compras con la tarjeta de crédito que le di a Margot. Habían gastado una enorme cantidad de dinero en tan solo unos días, y tuve que poner fin a todo su drama, o estas mujeres me llevarían a la bancarrota y me dejarían sin un céntimo en tan solo unos días. Bloqueé todas las tarjetas de crédito que les di, dejé de pagar todas las facturas de la casa para darles una lección. Margot y Rhiannon estaban teniendo el mejor momento de sus vidas. Tenían todo lo que querían para ellas, y ni una sola vez intentaron ponerse en contacto conmigo. No sabían que su pequeño paraíso estaba a punto de desaparecer al cabo de 3 meses, 90 días. Se cortó todo, internet, la luz, el agua y también despedí a la cocinera. Dejar las facturas sin pagar, era un precio que tenía que pagar para darles lo que se merecían, y habían agotado todo el dinero que tenían en compras y comida. La tarjeta también estaba bloqueada y ya no podían hacer gran cosa. Mientras tanto, se habían ido a casa de la madre de Margot.
Tuvieron que sacrificar la comodidad de mi casa por su pequeño y estrecho hogar, pero no tenían elección. No tenían ninguna de las comodidades básicas que necesitaban para vivir, y en invierno hacía un frío que pelaba. No podían vivir sin electricidad, y tampoco podían vivir sin internet. No paraban de reventarme el teléfono, y yo seguía ignorándoles. Recibí muchos mensajes de disculpa y me suplicaron que volviera a casa. Les recordé que habían dicho que no necesitaban a ningún hombre, y Margot se enfadó porque la ignoraba. Vino a mi trabajo y lo utilizó para desahogarse. Se inventó la historia falsa de que yo las había abandonado y no pagaba las facturas, lloró lágrimas de cocodrilo falsas, gritó e incluso rompió un montón de cosas. Todo el drama fue visto por mis empleados. Todo lo que desprecio que se evite en mi lugar de trabajo estaba ocurriendo delante de mis ojos, e hice que la echaran muy rápidamente. Pero el daño a mi reputación estaba hecho, y ella le dijo a todo el mundo que yo era un maltratador. Mi inversor, que por cierto es una mujer, dijo que yo era repugnante y se negó a invertir. Mis empleados ya no me veían con los mismos ojos, y mis empleadas se sentían incómodas a mi alrededor. Mis errores personales habían empezado a repercutir también en mi negocio. No quería seguir con las tonterías de Margot. No podía soportarlo. Inmediatamente, supe lo que había que hacer, y necesitaba cortar por completo con esta mujer tóxica. Al principio, no podía soportar la idea de otro divorcio, pero ella sigue revelando sus verdaderas intenciones, y cada vez es peor. Hablé con mi abogado, un hombre de 35 años, y le conté todo lo sucedido, con todo lujo de detalles. Tras horas de discusión detallada, le enviamos una notificación complementada con los papeles del divorcio, y solo espero que Margot y su hija se vayan de mi vida de una vez por todas. Después de esto, me da un poco de miedo el drama que está por venir. Al menos debería haberla conocido antes de casarme. Es evidente que todo este asunto va a dejar una cicatriz permanente en mi vida, y últimamente no he podido centrarme tanto en el negocio. Puede que incluso me plantee acudir a un profesional en busca de ayuda después de esto. Creo que mucha gente se recupera tras una ruptura o un divorcio, pero nunca pensé que sería tan grave. Actualización 1. Vuelvo con más novedades sobre mi loca mujer, y su aún más loca, hija adolescente. Cuando le envié los papeles del divorcio y la notificación legal, Margot se mostró muy arrepentida. Después de recibir los papeles, Diane también se disculpó. Por mucho que se disculparan, yo no cedía. Sabía que tenía que salir de aquel matrimonio enfermo como fuera. Margot hizo todo lo posible por recuperarme, y utilizó todas las tácticas de la gente a la que seguía en las redes sociales. Para hacer las cosas aún más dramáticas, difundió sus falsas historias en las redes sociales. Las cosas que oí eran una locura. También me envió una notificación. Me acusó de violencia doméstica. Me acusó falsamente de obligarla a trabajar en casa hasta que caía rendida de cansancio. Dijo que la había abandonado y que no pagaba las facturas, para que Margot y su hija pudieran irse de casa. Su gran número de seguidores en las redes sociales, que crecía día a día, se puso en mi contra. También contaba con un gran número de seguidores de su alocada pandilla. La animaron a querellarse contra mí, a contar al mundo cómo la había torturado y abandonado. Nada estaba a mi favor, y era cierto que teníamos un matrimonio sin amor, y nuestro matrimonio era, de hecho, disfuncional. Me di cuenta de que debería haber firmado un acuerdo prenupcial. Pero ya era demasiado tarde. Ella tenía cicatrices, tenía moretones, y yo le dije al tribunal que no fui yo quien lo hizo. Bueno, las cicatrices resultaron ser antiguas, ella misma se había causado los moretones en su momento, y me echó para acusarme falsamente. Demostró que yo no había pagado las facturas para obligarlas a vivir sin comodidades. Afirmó que yo la había obligado a ser ama de casa, y que más tarde me negué a pagar por ella y bloqueé sus tarjetas. Yo era mi propia perdición. Margot tergiversó cada paso que yo había dado en su propio beneficio, y las cosas han ido a peor para mí. Me exigió la casa, una pensión alimenticia enorme y tuve que ir a juicio por violencia doméstica. Los vecinos testificaron en mi contra y dijeron que de mi casa salía mucho ruido, obviamente de cuando Margot rompía cosas y gritaba. Dijeron que yo le gritaba a Margot y que fue una pelea muy fea. Margot fue la causante, pero todos los dedos me señalaban a mí. Margot decía que me había echado porque se sentía insegura y que todo lo que había pasado era público. Estaba perdiendo el caso. Necesitaba darle la vuelta al caso de alguna manera, y milagrosamente encontré un testigo ocular, la cocinera. Ah, es cierto, la cocinera que contraté vio cómo Margot se causaba los moretones a sí misma, oyó por casualidad al dúo madre-hija, hablar de su plan para hacerse con mi casa y mi dinero. Estaba dispuesta a testificar ante el tribunal. En el salón de mi casa había imágenes de ella rompiendo cosas y de mí durmiendo en el sofá, por desgracia, no había audio. Aunque Diane había puesto el vídeo de cuando me echaron en su página, y también lo usé como prueba. La mayoría de mis pruebas eran a medias, pero algo para seguir adelante. Mi caso era débil y se basaba principalmente en la cocinera. Todavía tenía esperanzas.
Afortunadamente, gané el caso gracias a la cocinera que contraté. Examinaron médicamente a Margot y se descubrió que, de hecho, sus moretones eran autoinfligidos. La grabación de la cámara demostró cómo iba por ahí rompiendo cosas, y el vídeo aclaró que yo no la abandoné. El pie de foto de la página de Rhiannon decía que me echaron por un vídeo. Margot tuvo que admitir que las acusaciones de violencia doméstica eran realmente falsas. Todo se puso a mi favor. Las mentiras de Margot habían sido descubiertas y ahora todo el mundo sabía la verdad. Su estupidez le había hecho perder la oportunidad de pasar una vida opulenta conmigo y dar a su hija un futuro mejor. Tuvo que pagar los desperfectos de mi casa y todas las facturas pendientes, y también tuvo que indemnizarme por todos los problemas que me causó. Aunque todo salió bien para mí, sé que nunca voy a poder recuperarme de todo esto. Me siento peor que antes, y eso que he aprendido una lección muy valiosa por las malas. Pero el daño causado a mi reputación es irreversible, y probablemente hasta Stine esté al corriente de todo. He decidido intentar superarlo, pero podría llevarme un tiempo. Por eso he decidido darme más tiempo para volver a conectar con mis aficiones y con mis antiguos amigos. Espero que me vaya bien. Actualización número 2. Hola chicos, me gustaría empezar dando las gracias a todos los que han comentado apoyándome. Realmente lo aprecio, ya que no tengo mucha gente con la que hablar. Toda la interacción realmente me ayudó a aliviar la carga de mis sentimientos. En la era de la cultura de la cancelación, realmente tengo que tener una buena reputación, o de lo contrario nadie va a trabajar conmigo o incluso para mí. Muchos me habéis preguntado por qué no me limité a contratar a una asistenta para evitar conflictos. Sí, podría haberlo hecho, pero creo firmemente que es importante darle a alguien un propósito. Rhiannon iba a la escuela, pero no podía dejar que Margot se pasara el día sentada gastando mi dinero. Necesitaba tener algo que hacer, y cuanto más ocupada estuviera, más se alejaría de mis asuntos. Las acusaciones de violencia doméstica no solo me afectaron personalmente. Mucha gente discutía si yo era realmente maltratador. Después de todo, era mi segundo divorcio y me casé precipitadamente. Algunas personas me abandonaron después de escuchar el drama, mientras que otras me apoyaron enormemente y no podían creer las mentiras que Margot había difundido. Pensé que sería el fin de Margot y Rhiannon de una vez por todas, y que me había librado de todo el drama de mi vida. Vaya, Margot había difundido que yo había comprado a los jueces, y que la habían obligado a hacerse un reconocimiento médico que dio resultados falsos, y lo que se lo había hecho ella misma era mentira. Obviamente, no funciona así, pero mucha gente tonta la creyó, y su grupo de gente falsa decidió convertir mi vida en un infierno. Empezaron a encontrar distintas formas de acosarme, como tirarme huevos a casa, reventar mi teléfono con mensajes de odio, e incluso empezaron a llamar al número de mi trabajo y a mis correos electrónicos. Nadie hizo todo esto de frente, siempre se mantuvieron ocultos. No pude hacer mucho, salvo pedir ayuda a la policía. Todo cesó al cabo de un tiempo, pero Margot había conseguido de algún modo poner de su lado a más gente que nunca. Mis accionistas no estaban contentos, ya que el producto que fabricaba mi empresa lo utilizaban sobre todo mujeres. Margot incluso concedió una entrevista al periódico local, que se publicó. Todo el artículo era falso y una auténtica gilipollez, y tenía que hacer algo con las mentiras que estaba contando a todo el mundo sobre mí. Me dirigí de nuevo a mi abogado para que se ocupara de esta estúpida mujer. Me dijo que podíamos llevarla a los tribunales por difamación, y demostrar que estaba difundiendo acusaciones e historias falsas solo para difamarme, mostrando el vídeo que había publicado contra mí. Me había quejado de cómo me acosaban muchas mujeres por esto y, obviamente, gané el caso porque ella, de hecho, estaba haciendo todo esto abiertamente y no podía demostrar que yo estaba equivocado. Ahora tenía que pagarme más indemnización o iría a la cárcel. Le dije que continuara y que podíamos seguir en la corte, o que se guardara el dinero para ella y que cada uno siguiera su camino y viviera en paz. La gente seguía sin creerme y todos pensaban que solo ganaba casos por el poder de cotización del dinero. Me tacharon de maltratador de mujeres o de abusar de mi poder. Las cosas definitivamente no iban a mi favor, y yo no era realmente capaz de centrarme en el negocio, que iba cuesta abajo. Por supuesto, lo hecho estaba, nadie podía arreglar el daño que se había hecho a mi reputación, y yo solo tenía que esperar a que todo el mundo se olvidara de todo el calvario. Sé quién soy y lo que represento. Aún así, conseguí que mucha gente se callara y no dejé que los rumores llegaran tan lejos como para convertirme en una sensación. Por suerte no afectó tanto a mi negocio porque he sabido mantener mi vida en privado. Mi trabajo habla por sí solo, y con suerte, esto es lo último que sabré de Margot, Rhiannon y sus payasadas. Actualización 3. Todavía no ha terminado. Hola de nuevo, estoy de vuelta con otra actualización sobre mi exesposa Margot. Yo no quería escuchar de la madre y la hija de nuevo, pero continuaron contando sus historias falsas a otras personas con las que se reunieron. Todo el drama era viejo, y la gente en realidad solo siguió adelante. Todo volvió lentamente a la normalidad, y en realidad no presté mucha atención a mi ayudante Jenny, pero una vez en particular, me puso al día sobre Margot.
La escuché atentamente, y Margot había sido pillada con el marido de una de sus amigas. El asunto se convirtió en un gran drama. Margot solía ser la segunda mujer en muchos matrimonios. A ella no le importaba, solo quería pasar la noche con gente rica y que la llevaran a cenar y le hicieran regalos caros. La mayoría de sus sugar daddies estaban casados y buscaban sexo. Ahora que su pequeño secreto había salido a la luz, todo el mundo la condenaba por arruinar matrimonios. Decían que no era una verdadera feminista si apoyaba a hombres que pensaban que estaba bien engañar. El asunto llegó también a las redes sociales y recibió su cuota de odio. Tuvo que desactivar todas sus redes sociales. Rhiannon también discutía con ella, ya que la odiaban por conocer los actos de su madre y seguir apoyándola. La echaron de todos sus grupos en Facebook y se quedó sola. Entonces, realmente no quería estar asociada con ella debido a todo el drama que tuvo conmigo. Nadie quiere que se la incrimine falsamente, y aunque ella es toda una presa, hay muchos peces en el mar. Dejó de ser abordada por hombres cada día, desde que no tenía a nadie que pagara por ella. Tuvo problemas económicos, y su madre quería que se marchara porque no podía cuidar de ella y de Rhiannon. Su madre también la obligaba a hacer tareas, y probablemente se arrepiente de no haberlas hecho en mi casa, porque al menos recibía el dinero. Sus problemas financieros aumentaron y anduvo mendigando que le prestaran dinero. Finalmente, encontró el camino hacia mí. Encontró la forma de ponerse en contacto conmigo, a pesar de que la bloqueé en todas partes y me aseguré de que se mantuviera alejada de mí. Lo utilicé a mi favor y le ofrecí darle dinero, pero con la condición de que dijera la verdad a todo el mundo. Bueno, chicos, estaba desesperada, así que aceptó. Dijo la verdad a todo el mundo a través de las redes sociales y retiró las acusaciones de violencia doméstica. Le dijo a todo el mundo que yo no les había abandonado y que habían sido ellas las que me habían echado. Le di un poco de dinero y prometió no volver a dar la cara. De todos modos, se lió y la echaron de nuevo de su carrera de modelo. Le costó volver a entrar porque ya era demasiado mayor, por muy joven que pareciera. Tuvo que volver a ponerse al día con la industria, y sus problemas aumentaron debido a la fase de rebeldía adolescente de Rhiannon. No paraba de gastar más de la cuenta y de salir con sus amigas hasta altas horas de la noche, lo que hizo un enorme agujero en el bolsillo de Margot.